tema este. No, a la profe no me pasa a leer. Ella se encarga de subir después todo. Exacto. Ella estaba con fiebre, me dijo hoy. Ahí está. Bien. ¿Puedes ponernos para grabar? Bueno, vamos a continuar hoy la clase del lunes, que no terminamos por cuestiones de tiempo. Bueno, nos quedamos nosotros en la parte de la fórmula. No sé si expliqué tan bien, creo que a mí no me convenció mi explicación de la otra. Entonces voy a volver a repetir. Eh, Acá arrancan las fórmulas que serían estas, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a tener dos opciones, o dos, o dos, sí, dos opciones, ¿verdad? La opción uno es que nuestra variable sea numérica y la opción 2 es que nuestra variable sea cualitativa. Cuando, por ejemplo, hablamos de una variable cualitativa, cuando hablamos de presencia, por ejemplo, cuando hablamos de prevalencia, cuando hablamos de la prevalencia del trastorno de ansiedad o de la prevalencia del trastorno de depresión o la prevalencia de algún trastorno, ¿verdad? O de algo, ¿sí? Entonces ahí nosotros estamos hablando de una variable cualitativa. Esa variable cualitativa obviamente se representa con un número o tiene un valor que generalmente se da en porcentaje, pero el porcentaje es, si dividís entre 100 queda como una proporción. La proporción, la proporción y el porcentaje son prácticamente lo mismo, ¿verdad? Técnicamente tienen su diferencia, obviamente uno es proporción y otro es porcentaje, pero prácticamente son lo mismo, solamente que uno es multiplicado por 100 y el otro no está multiplicado por 100. Entonces, tenemos una proporción o tenemos un porcentaje. En el caso de tener un porcentaje, bien, dividimos entre 100 y ya nos queda una proporción. Y en el caso de ser una variable cuantitativa, nosotros vamos a trabajar con la varianza, ¿sí? Entonces, la fórmula es exactamente la misma, exactamente la misma fórmula. Solo que cuando se trabaja con proporciones, aparecen las letras P y Q. P sería la proporción y Q sería lo contrario, ¿sí? O lo que le falta a esa proporción para ser uno o lo que le falta a ese porcentaje para ser 100. Dicho de manera matemática, es uno menos P, ¿sí? Entonces, P, que sería el dato que vamos a tener nosotros, que tenemos que tener nosotros, y Q sería uno menos P. Y en el caso de que sea una variable cuantitativa, en vez de P por Q, en vez de P por Q, va a aparecer una S al cuadrado. Y la S al cuadrado es la varianza de la variable, ¿sí? Y ese sería un valor que nosotros vamos a tener que encontrar. Entonces, encontramos ese valor o buscamos o utilizamos la varianza de alguna prueba piloto y esa varianza que resulta se eleva al cuadrado y ese es nuestro valor en vez de P por Q. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Por S al cuadrado, exactamente. Así mismo es. En vez de P por Q, porque no vamos a tenerlo P por Q, o sea, no vamos a tenerlo P. No vamos a tener la proporción, vamos a tener una, una varianza, ¿sí? Porque no vamos a trabajar con proporciones. Entonces, creo que... Ya, creo que falta esto. A ver, a ver, a ver, a ver. Fórmulas para calcular la muestra en estudios descriptivos.
estimación de una proporción. Variable cualitativa dicotómica. ¿Ven? Hay una variable cualitativa. Si hay una variable cualitativa, se trabaja con proporciones. ¿Sí? Ejemplo, deserción escolar. ¿Cuánto o cuál es el porcentaje que abandona el colegio y cuál es el porcentaje que continúa, ¿verdad? Nuestro porcentaje siempre es 100. No existe más de 100, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a suponer, ¿cuántos abandonan la facultad? Ustedes seguramente tuvieron en primer año muchos compañeros que hoy pasan a medio triste, ¿verdad? Pero no estoy hablando de que se murieron, ¿verdad? Sino que hoy ya no están en el aula con ustedes, ¿verdad? Para que no sé. Entonces, ¿qué porcentaje más o menos se fue, verdad? No sé, podemos decir que es el 10%. Ustedes en primer año seguramente eran alrededor de 50, 60 alumnos. Entonces el 10%, 5 a 6 alumnos fueron los que abandonaron la carrera, ¿verdad? Los que dejaron la carrera. Entonces, si el 10% dejó la carrera, esa sería nuestra proporción. Sería 0,10 o 0,1 sería nuestra proporción. La P. ¿Y cuánto sería la Q? Sería el 90%, o sea, 0,9. ¿Cómo yo sé eso? Porque resté 100 menos 10 y me salió 90. Entonces, así se encuentra el valor Q. El valor P ya te da el ejercicio del valor Q, nosotros lo encontramos restando de 1, ¿sí? Porque estamos trabajando con proporciones. Bien, Z. Z es el valor crítico calculado en las tablas del área de la curva normal, llamado también nivel de confianza. El nivel de confianza representa el porcentaje de intervalos que incluirían el parámetro de la población si usted tomara muestras de la misma población una y otra vez. Por lo general, un nivel de confianza del 95% funciona adecuadamente. Esto indica que si usted recogió 100 muestras y creó 100 intervalos de confianza del 95%, cabría esperar que aproximadamente 95 de los intervalos incluyeran el parámetro de la población, que es lo que le fui mencionando el otro día, ¿verdad? Es el nivel de confianza es lo que representa la confianza de que tu estudio está bien, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una muestra de 100 y trabajando con un intervalo del 95%, con una confianza del 95%, eso implicaría que 95 veces o 95 casos tu resultado es correcto. Y solamente le damos 5% a lo que es el margen de error, de que ese resultado se dio por azar o se dio por cualquier otro motivo, por cualquier variable extraña, ¿verdad? Y estos son los valores, ¿sí? Si se trabaja con 95%, el valor es 1,96. Entonces, si nosotros siempre trabajamos con 0,95, pero con 95%, siempre va a ser 1,96 el valor crítico, el valor de la Z. Y en el caso que el problema arroje o dé como dato otro nivel de confianza, bien, acá tenemos otros valores, ¿sí? Si trabajamos con el 99%, el valor es 2,58. P sería la proporción aproximada del fenómeno de estudio en la población de referencia, que es lo que estoy mencionando. Entonces, el fenómeno de estudio es la deserción universitaria. Entonces, ¿cuál es esa proporción? Punto 10%. Y Q es la proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno de estudio. ¿Sí? O sea, el resto. Y si 10% o punto 10 representan la deserción universitaria, bien, ¿cuánto queda? O sea, ¿cuántos terminan? ¿Cuántos alumnos no dejan la facultad? Uno menos P, ¿sí? La suma de P y la Q debe dar siempre 1.
debe dar siempre 100%. Uno. Y luego tenemos la D, la E. ¿Sí? Algunos materiales usan D, otros materiales usan I. ¿Sí? La E o la D, ¿sí? Que es el nivel de precisión absoluta. Se refiere a la amplitud del intervalo de confianza deseado en la determinación del valor promedio de la variable de estudio. Un porcentaje que te dice en qué medida puedes esperar que los resultados de tu encuesta reflejen la opinión de la población general. Entre más pequeño sea el margen de error, más cerca estarás de tener la respuesta correcta con un determinado nivel de confianza. ¿Sí? Y eso también tienen sus valores que no estoy encontrando. Que no estoy encontrando los valores. Bueno, vamos a buscar después. Bien. Luego tenemos dentro, o sea, siguiendo por el mismo lado, por el mismo camino, tenemos la estimación de una proporción de una variable cualitativa dicotómica. Y tenemos dos opciones, una población finita y una población infinita. ¿Sí? La finita es cuando nosotros sabemos el tamaño de la población, ¿verdad? Y siempre y cuando ese tamaño de la población sea menor o igual a 10.000. En el caso que la población pase 10.000, ¿sí? Ya va a dar igual trabajar con cualquiera de las dos fórmulas. Vamos a suponer que 15.000 es nuestra población. Igual nosotros podemos trabajar con la fórmula de la población infinita, porque va a dar el mismo resultado, ¿sí? Y la población infinita es cuando se desconoce el total de las unidades de observación de la población, ¿verdad? O cuando la población es mayor a 10.000. Igual sale el mismo resultado. Y la fórmula sería esa, ¿sí? Para la población infinita, como nosotros, n pues es el tamaño de la población, y como nosotros no sabemos, porque es infinita la población, no sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos, cuánto es el número total de nuestra población? Obviamente ya no va a estar en la fórmula, por eso es que se le saca. Y ya queda solamente así, z al cuadrado por p por q sobre d al cuadrado. Y bueno, para una población finita es la fórmula que ya vimos anteriormente. Bien, eso es cuando nosotros trabajamos con proporciones. Ahora, cuando vamos a trabajar con medias, ¿sí? Es donde vamos a estimar nuestra varianza. Ya no hay ni P ni Q, ¿sí? Pues ya vamos a trabajar con la varianza de la variable. Entonces, para estudios cuya variable principal es de tipo cualitativo, por ejemplo, el promedio de notas de los estudiantes, entonces ahí nosotros tenemos que tener ya no ni P ni Q, ¿sí? Porque no hay proporciones, sino tenemos que buscar o tenemos que encontrar la varianza, ¿sí? De las notas en este caso, por ejemplo. Eh, y acá ya mencioné lo que mencioné, ¿verdad? Para una población infinita, cuando se desconoce el total o cuando la población es mayor a 10.000. ¿Sí? La fórmula es exactamente, o sea, el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? No, 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 para nada. Ya. No, la media no vamos a usar. Vamos a usar la varianza, que es la S. ¿Sí? Vamos a usar la varianza, que es la S. ¿Y cuándo usamos la varianza? Cuando nuestra variable es cualitativa, cuantitativa. Nosotros pues no podemos hallar la varianza de la deserción. ¿Sí? ¿Por qué no podemos hallar la varianza de la deserción? Porque la deserción es algo, es o no es. ¿Sí?
O abandona la universidad o no abandona la universidad. No tenés otra opción. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahí nomás. Eh, ¿Tenés trastorno depresivo o no tenés trastorno depresivo? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos con esas variables cualitativas, que es sí o no, presente, ausente o presencia, ausencia, cuando trabajamos con esas variables cualitativas, es donde aparecen las proporciones. Proporciones barra porcentaje, ¿verdad? El 40% de la población padece ansiedad. El 100% de la población es, qué sé yo, es de ser. ¿Entienden? Entonces, ahí se trabaja con proporciones, porque uno puede hallar la varianza de cerristas. No existe una varianza de cerristas. No existe una varianza de olimpistas. No existe una varianza de la depresión. ¿Es sí o no? ¿Sí? ¿Sos de cerro? ¿Sí o no? ¿Sos de Olimpia? ¿Sí o no? Fin. No hay una varianza, no hay una media, no hay nada. ¿Sí? Pero sí existe un porcentaje. El 80% de cerro, el 20% de Olimpia. Fin. Ya está. Entonces ahí es donde se usa una proporción. Se nota que hoy voy a hacer robar. El primer ejemplo que se me vino por la cabeza. Entonces ahí hay una proporción. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo usamos nosotros la varianza? Cuando trabajamos con una variable cuantitativa, donde sí nosotros podemos hallar la varianza de, por ejemplo, el promedio de notas. Las notas pues son numéricas, nota uno 2 3 4 5. Entonces ahí nosotros podemos usar la varianza, ¿sí? En el caso de los test, pero en el caso de los test es medio delicado. Si trabajamos con las puntuaciones de los test, genial. Pero acuérdense que esas puntuaciones de repente también eh, podemos trabajar de forma cualitativa. Si hablamos de niveles, si hablamos de niveles, si hablamos de niveles son cualitativas, alto o bajo. Presencia, ausencia, otra vez se reduce todo, ¿verdad? Pero si trabajamos con las puntuaciones del test, ahí sí podemos usar, por ejemplo, una varianza. Vamos a tener todos números, ¿sí? Y al final vas a dicotomizar, porque fíjate que el concepto de proporción, que estaba por algún lugar del mundo, acá, es la proporción aproximada del fenómeno de estudio. Entonces vos vas a tener un fenómeno de estudio, resiliencia, ¿sí? Pero ¿cuál es la proporción de que está presente la resiliencia? Entonces ahí vas a hablar de niveles altos. Entonces aquellas personas que tienen niveles altos de resiliencia son los que tienen resiliencia, es lo que está presente en la población. Entonces al final vas a trabajar nomás otra vez, vas a dicotomizar nomás tus, tus categorías. Alto, medio, bajo. Puedes categorizar, qué sé yo, medio, alto. O sea, son los niveles medio, alto como presencia y los niveles bajos como ausencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, al final vas a dicotomizar nomás luego. La depresión también, ¿verdad? La depresión también se puede medir por niveles, pero como nosotros dentro de lo que es proporción queremos saber quiénes son los que tienen, entonces vamos a trabajar exclusivamente con los niveles altos. ¿Sí? Bien. No, tranqui, tranqui. Para eso estamos. Bien, acá me quedé, acá me quedé. Entonces, ¿cuándo usamos la varianza? Usamos la varianza cuando nuestra variable es cuantitativa. Y háganse nomás la pregunta. ¿Puedo hacer la varianza de la depresión? ¿Puedo hacer la varianza de la deserción escolar? ¿Puedo hacer la varianza de la rotación de una
la rotación de colaboradores. No hay varianza. Es rotó o no rotó. Es dejó o no dejó. Ausencia, presencia. Ahora, después háganse la pregunta. ¿Puedo hacer, la varianza de la cantidad de hijos? Sí, porque va a tener una familia, la cantidad de hijos, qué sé yo, cantidad de hijos de madres solteras, ponele. Entonces, bien, vamos a reunir a todas las madres solteras y vamos a contar cuántos hijos tienen. Y vamos a tener uno 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 1 1 2. Entonces, bien, ahí sí vas a poder hallar una varianza. Vas a hallar una media, una varianza, se puede, porque vamos a hablar de cantidad de hijos. Sí, bien, y ahí vamos a trabajar con la S, que es la varianza. Esto ya expliqué. La varianza de la población de estudio, que es el cuadrado de la desviación estándar, y puede obtenerse de estudios similares o de una prueba piloto, como para que sepan de dónde se saca la varianza, ¿verdad? Bien, la proporción también. Ojo, mucho ojo, la proporción se saca se puede sacar de una prueba piloto o de estudios anteriores. Entonces ustedes van buscando investigaciones de la prevalencia del consumo de cigarrillos en Asunción, van buscando ahí la prevalencia, pum, encontraron 10%. Prevalencia, no me acuerdo cuánto era, pero era un número medio elevado. Vamos a poner 10%, ¿sí? Es la prevalencia del consumo de cigarrillos en Asunción. Bien, eso leímos en un estudio anterior, entonces, pum, agarramos el 10% y lo utilizamos nosotros en nuestro estudio. Lo mismo pasa con la varianza, ¿sí? Lo mismo pasa con la varianza. Nosotros podemos quitar de estudios similares o realizamos una prueba piloto y nosotros mismos hallamos esa varianza. Eh, este es un artículo muy interesante. No sé si está en la plataforma, yo creo que sí debe estar en la plataforma. Y acá aparecen las diversas fórmulas, o las distintas fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra. Y van a encontrar un montón, seis u ocho fórmulas más o menos van a encontrar. Para los distintos tipos de estudios, ¿verdad? Estudios de cohorte, estudios correlacionales, estudios de comparación de grupos, estudios descriptivos, tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, y creo que eran esas. Pero van a encontrar todo con su formulita y como para hacer. Igual no se estresen, como ya les expliqué el otro día, eh, ya existen plantillas de Excel donde vos vas cargando los datos y pum, te arroja el, todo el resultado, ¿verdad? Entonces no se estresen tanto por la fórmula, o sea, por realizar las fórmulas. Por lo que sí tienen que estresarse es por manejar, por ejemplo, el valor de la Z y el valor de la D. Entonces, eso sí tienen que estresarse. Ahí sí tienen que tener mucho ojo, ¿verdad? Y saber cuál utilizar. Si hablamos de Z, hablamos de nivel de confianza. Y bien, ¿qué nivel de confianza vas a utilizar? Por ejemplo, ¿verdad? Bien, entonces vayamos ahora al ejercicio. Y tenemos el siguiente planteamiento, ¿verdad? Dice, ¿a cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de dislexia en estudiantes de primaria? Seguridad 95%, precisión 5%, proporción esperada, asumamos que puede ser próxima al 5%. Y otra vez te dice, si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción, utilizaríamos el valor P de 0,5, 0,5. Al pasar en porcentaje hablamos del 50%. Sí, porque eso no es. Sí, 50% es, 50% no es.
No hay otra chance. ¿Es o no es? Sí. El famoso ser o no ser. Entonces, por eso se suele utilizar cuando no tenemos ninguna idea y cuando nos encontramos en ningún estudio anterior, ningún antecedente, bien, usamos el 50%, ¿verdad? Pero ojo que cuando eh, agrandamos ese valor del 50%, se agranda también la muestra, ¿sí? Porque es directamente proporcional. Entonces, mientras más grande sea nuestra proporción, más grande va a ser nuestro tamaño muestral, porque es directamente proporcional. Eh, bien, entonces, ¿qué creen que es? ¿Qué fórmula tenemos que utilizar? Puede ser. Exacto, sí. ¿La dislexia hay o no hay? No hay una varianza de la dislexia. Totalmente. Esa es la forma más lógica de razonar, ¿verdad? Lógica de razonar. Inventé ahí algo purete. Pero es la forma más fácil de razonar, ¿verdad? Eh, la otra forma es mirando los datos, ¿sí? Es mirando los datos. Y ya dice proporción. Seguridad y precisión vamos a tener nomás luego sí o sí. Y luego dice proporción. Y ya te dice proporción. Si no te tiene que decir varianza. Bien. Entonces ahí utilizamos nuestro, esta fórmula. ¿Por qué utilizamos esta fórmula y no la fórmula larga? Esta es la fórmula larga. ¿Ven cómo es larga? Esta es la fórmula un poco más corta. ¿Por qué utilizamos esta fórmula corta y no utilizamos esta fórmula larga? Es una pregunta. Sería la D. Sí, sí, porque dependiendo del material, uno usan P de precisión y otros usan D. Perdón, E de error y otros usan la D. No, ese habla ahí si no tuviésemos idea, o sea, ninguna idea de dicha proporción, utilizaríamos el valor P, ¿verdad? Punto 5, ¿verdad? Pero habla de la P. Así mismo es. Totalmente. Totalmente. Cuando se sabe cuántas personas hay, cuando se sabe el tamaño de la población, o cuando el tamaño de la población es menos a 10.000, menos de 10.000. Claro, N mayúscula, población. Entonces, si nosotros sabemos cuántos matriculados hay en la Facultad de Filosofía, bien. En la Facultad de Filosofía hay 700 matriculados, bien. Esta N mayúscula va a ser 700. Pero acá,
En ningún momento se mencionó la población, en ningún momento, y no tenemos ningún valor. Entonces, por eso se utiliza esta fórmula, porque es una población infinita. No tenemos nosotros conocimiento de cuántos, cuántos estudiantes de primaria hay. No tenemos ese dato. Entonces, se considera como una población infinita, porque no sabemos. Bien, y esto, lo más práctico de siempre hacer, así como nos enseñaron, había sido, si funcionaba esa clase de enseñanza, ¿verdad? Como nos enseñaron en primer grado, ¿verdad? Famosos datos, soluciones, ¿verdad? Y lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Entonces nosotros vamos a ir sacando los datos para ir ordenando. Seguridad 95%. Seguridad 95%. Nivel de confianza. ¿Sí? Precisión 5%. Precisión la D 5%. Luego dice proporción esperada. Asumimos que puede ser próxima al 5%. Acuérdense que nosotros vamos a trabajar con proporción, no con porcentaje. ¿A cuánto va a ser igual entonces este 5%? En proporción. ¿A cuánto va a ser igual este porcentaje que tenemos acá, que tenemos como dato? 5%. Hablando en proporciones. No. El cero no tiene, generalmente no tiene valor, pero justo en este caso sí tiene mucho valor. Profe, sería porque, o sea, proporción esperada es lo que ya tenemos y como tenemos una población infinita, no tenemos una proporción esperada. No, claro que sí, 5%. Pero exactamente Asumimos, no sabemos cuánto. asumimos que pueden ser próximas al 5%. Ahora, ¿5% qué es? Porcentaje. No es proporción, es porcentaje. Ahora nosotros este porcentaje tenemos que pasar a proporción. ¿Cómo hacemos? Alguien dijo 0,5. ¿Alguien? ¿Por qué tan...? Alguien dijo 0. No sé qué pasa. Sí, totalmente. ¿Entre qué me dijiste que tiene que dar uno? No, 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 no. Proporción esperada, proporción. Esto es O sea, proporción. la suma de P con Q tiene que dar uno. E con Q tiene que dar uno, totalmente. Y ahora que veo la respuesta ya está lo acá. 0,05. ¿Sí? 0,05. Se divide entre 100. Así como una proporción vos multiplicás por 100 para tener un porcentaje, el porcentaje dividís entre 100 para tener una proporción. Creo que dije hace unos minutos. Sí, dije. Dije. Entonces, este valor, 5%, va a pasar a ser, este fue el que escribí ahora, va a pasar a ser 0,05. O sea, 5 dividido 100. La Q, dijimos que es 1 menos P. O sea, es 1 menos 0,05. O sea, es igual a punto
95. Y acá sí, la sumatoria de este más este tiene que darte 1. Bien, la precisión tenemos el 5%. Tenemos otra vez en porcentaje, bien, pasamos a decimales. Y el nivel de confianza es del 95% y eso tiene su valor estándar, que es 1,96. Y ahí vamos a resolver la fórmula. Dice z al cuadrado. Z al cuadrado es 1,96 al cuadrado. Por P por Q. P vale 0,05 y Q vale 0,95. Multiplicamos. Sobre D al cuadrado. D es la precisión y vale 0,05. Y eso elevamos al cuadrado. Entonces tenemos así 1,96 al cuadrado por 0,05 que sería P por 0,95 que sería Q sobre la precisión al cuadrado 0,05 al cuadrado. Y eso lo resolvemos matemáticamente, ¿verdad? 0,96 al cuadrado es 3,84. 0,05 por 0,95 es 0,047. Y 0,05 al cuadrado es igual a 0, o sea, a 0,0025. Volvemos a multiplicar arriba y sale 0,1805. Y ahí dividimos entre 0,005 y nuestro valor es 72,2. Eso fue lo que sale el resultado del cálculo, ¿verdad? Eh, no sé por qué motivo realmente, nunca, nunca pregunté, pero siempre se redondea para arriba, ¿sí? Siempre. O sea, siempre va a ser más uno. La verdad que nunca pregunté por qué. No sé también si es una regla luego o es una estrategia para algunos nomás, ¿verdad? Pero hasta donde sé, siempre se redondea para arriba, ¿verdad? No tengo idea por qué. Ahí, Eh, ahí no sería que a partir del 5 recién se redondea. no, justamente eso es lo que estoy diciendo, que siempre se redondea para arriba. Yo también, o sea, matemáticamente es a partir del 5 matemáticamente hablando. Pero acá, en el cálculo del tamaño muestral, la verdad que no sé, no tengo idea, pero siempre se redondea para arriba. Por más que sea 72,1 o 72,01, no sé por qué siempre redondean para arriba. O sea, no sabría explicarles el por qué, pero siempre se redondea para arriba, uno más, siempre. Eh, una muy buena pregunta que nunca hice. Pero en todos los cursos que hago siempre dicen, vamos a rondear siempre para arriba. Yo, bueno, si tú lo dices. ¿Verdad? Entonces, se redondea para arriba, uno más siempre. Entonces salió 72,2, se redondea a 73. Quiere decir que 73. ¿A cuántas personas tendríamos que estudiar para conocer la prevalencia de dislexia en estudiantes de primaria? Tendríamos que estudiar aproximadamente, no que aproximadamente, tendríamos que estudiar mínimamente a 73 estudiantes para conocer la prevalencia de dislexia en primaria. Algo así. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí, sí, pero tiene sentido.
La verdad que tiene bastante sentido, ¿sí? La regla es utilizar una muestra tan grande como sea posible, porque a menor tamaño de la muestra, mayor será el error. ¿Te basaste en algo interesante? Sí, puede ser. Es más, a partir de ahora voy a decir que por eso se redondea. Podemos establecer ya que es así. Entonces ya voy a explicar nomás ya directamente que para tener un mayor número y así achicar el error. Bien, ¿qué les pareció el ejercicio? Sencillo, son multiplicaciones y divisiones y dos potencias. No es complicado. Súper. Bien, acá tenemos otro ejemplo. ¿Cuántas personas tendría que estudiar de una población de 5.000 estudiantes de primaria para conocer la deserción escolar? Seguridad 95%, precisión 5%, proporción esperada. Asumamos que puede ser próxima al 5%. Si no tuviese ninguna idea de dicha proporción, utilizaría el valor 0.5, o sea, 50%, para maximizar el tamaño muestra. Ah, no, no dice para, inventé ahí. Que maximiza el tamaño muestra. Utilizaríamos el valor de 50% que maximiza el tamaño muestra. Ustedes deciden. No, no, no. La finita es para menos de 10.000. Totalmente. Menos de 10.000. Si supera 10.000, igual pueden hacer si supera 10.000. Van a tener el mismo resultado. Solamente que la fórmula es más larga, ¿verdad? Y al ser más larga tienen más chance de equivocarse. Eh, pero te sale el mismo resultado. Después vamos a probar. Tengo ahí un Excel que les voy a mostrar. Y en ese Excel, para hacer más rápido, sale el mismo resultado. Si es que es mayor a 10.000. Entonces, esta n, si es mayor a 10.000, es lo mismo que utilice esta fórmula que utilice esta fórmula. Bien. Utilizamos entonces para la población finita. Sí, utilizamos para la población finita porque te habla de una población de 5.000 estudiantes. Y el resto es sacar los datos. Entonces, n mayúscula es la población. N mayúscula es la población, 5.000. Después tenemos seguridad del 95%, que ya tiene su valor, que es 0.96. Precisión 5%. No se trabaja nunca con porcentaje. Convertimos a proporción. 0.05. ¿Cómo se convierte? Se divide entre 100. Proporción esperada. Se asume 5%. Misma historia. No trabajamos con porcentaje. 0.05. La Q es 1 menos P. Y si P vale 0.05, va a ser 1 menos 0.05, que es 0.95. Y se resuelve sin más preámbulos. Se reemplaza, en vez de la n se pone 5.000, en vez de la z al cuadrado se pone 1,96 al cuadrado,
en vez de P se pone 0.05, en vez de Q se pone 0.95. D al cuadrado es 0.05 al cuadrado. N es 5000 y el 1 es un 1. 5000 menos 1. Pum. Más Z al cuadrado por P por Q. Ojo, y mucho ojo acá, con los signos. ¿Sí? De hecho, yo les pinté el signo ahí. Este signo más es parte de la fórmula. ¿Sí? Ya. Acá ya no desarrollé. Ya no desarrollé, no sé qué me pasó. Eh, bien, se reemplazan los valores, no se olviden nunca del signo, ¿sí? Porque forma parte de la fórmula. Y bien, 71,95. Se redondea para 90, para 72. Sí, seguridad, 95%. Ah, ese es un valor estándar. Nivel de confianza, 95%. Es un valor estándar. La Z. Eh, ¿Cómo? Eh, Acá tenemos 90, 95, 99. Y acá tenemos 94. Sí, puede variar, pero por lo menos nosotros en psicología usamos siempre el 95% o 99%. No, no nos compliquemos. Igual, vamos a suponer que la profe le pone 98%. Tiene que estar en la tabla ahí con el valor del 98%. O sea, la tabla está, tiene que estar sí o sí. O sea, no le va a pedir que se aprendan de memoria los valores, por lo menos el nivel de confianza. Bien, estos son ejemplos de proporciones. Los ejemplos de las variables cualitativas, lo que yo no tengo. Que no sé por qué no tengo. Bien, ahora les comparto, como para que vean también. Tengo que buscar nomás, primeramente. ¿Se acuerdan de José Supo? ¿Cómo olvidarlo? Sí, Los el videos año de Río pasado. de lo que pasaban. ¿Cómo? Sí, los videos de 3 horas de riego el año pasado. Pero estamos hablando de Supo. Pero él alzó esos videos, eran 2 videos de 3 horas Exactamente. cada uno. Eh, Se volvió mi amigo, el doctor Supo. Yo pensé que me sorprendió tanto cuando le conocí, porque pensé que no existía más. Famosos los libros que vos lees, nunca te vas a imaginar conocer al autor del libro. Y era real, había sido. Me sorprendió. Bien, este es un formulario, por ejemplo, que él, que él suele compartir, ¿verdad? Y acá están las diversas fórmulas para los diferentes estudios, ¿verdad? De repente, yo no les quiero confundir tanto nomás con los nombres porque de repente él usa otra terminología, ¿verdad? Pero
Ustedes céntrense nomás en los conceptos básicos, ¿verdad? Nivel de confianza, precisión. Acá, por ejemplo, habla del tamaño de la muestra para la estimación de frecuencias, ¿sí? Entonces, cuando él habla de frecuencia, se refiere también a una variable cualitativa. Eh, y por la fórmula la se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, acá en la fórmula le agrega, por ejemplo, 1 menos alfa sobre 2, ¿verdad? Nosotros trabajábamos con z nomás, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Son nomenclaturas nomás que se van agregando, pero eso depende del autor, depende del libro que ustedes utilizan, ¿verdad? Eh, Entonces lo que le pusimos ahí con la profe es el más sencillito como para que no haya luego inconvenientes, ¿verdad? De hecho que acá aparece Z alfa, ¿sí? Porque alfa es el nivel de confianza, o sea, se representa con la letra alfa. Eh, pero no se confundan, o sea, no se ahoguen con eso, ¿sí? Entonces esta es la misma fórmula. Es n por z por p por q. Abajo es d al cuadrado por n menos 1 más z al cuadrado por p por q. Es la misma fórmula, ¿sí? Es donde se conoce el marco muestral. Tenemos alfa, ¿sí? Que sería el error con el cual se va a trabajar. Tenemos el nivel de confianza, que es Z, ¿verdad? Tenemos la prevalencia, la enfermedad en este caso. Eh, Tenemos el complemento, que es Q, y tenemos la precisión, que es D. Y en esta fórmula simplemente uno va modificando las casillas que tienen otro color, ¿sí? La verdad que no sé qué color es, ¿verdad? Pero tiende a ser medio marrón esto, y esto es medio rosadito, más o menos, ¿verdad? Entonces simplemente esas se modifican. Estas luego creo que no se pueden modificar. No se puede lo modificar. Entonces acá uno va cargando, por ejemplo, 5000. El alfa, hablamos del 5%, porque no, el alfa tiene ese 95%. 95%. El nivel de confianza, no, está bien, está bien. Es del 5%. Porque este es el error. El error es del 5% y el nivel de confianza va a ser del 95%. Luego tenemos el valor 1,96, que es el valor que se va a utilizar, ¿verdad? 1,96. El valor de Z. La prevalencia era 0,05 y la precisión era 0,05 también. Estos son los valores que íbamos a utilizar. Y el tamaño de la muestra es 71,95. 71,95. Luego tenemos el que es para el tamaño muestral desconocido, o sea, para la población infinita. Y la misma historia. Tenemos el alfa, tenemos el nivel de confianza, tenemos el valor de Z, que es 1,96. Esto es lo que nosotros tenemos que utilizar ahora. Tenemos la prevalencia de la enfermedad, tenemos el complemento, que sería Q, tenemos la precisión. Y nuestros valores eran los mismos, ¿sí? La prevalencia era 0,05 y la precisión era 0,05 también. 72,9. A nosotros creo que nos salió 72,2. 72,2. Ha de ser algo de decimales. Sí, de redondeo de decimales acá seguramente. Pero igual, 73. 73.
Ha de ser una cuestión de decimales. Entonces tenemos el que es el marco muestral conocido, tenemos el que es el marco muestral desconocido. Acá tenemos con la S, ¿sí? Que sería la varianza, también para el marco conocido, también para el marco desconocido. Esto es para dos grupos, para comparar frecuencias en dos grupos. Esto todavía no desarrollamos nosotros. Entonces esto es para comparar dos grupos categóricos y esto es para comparar dos grupos numéricos, que todavía no vimos. Pero les va a servir bastante este formulario. Hay uno también que es para estudios correlacionales, que se utiliza bastante. Bien, y acá lo que les iba a mostrar es lo siguiente. Si yo tengo acá 15.000, pongo 15.000, me sale 72.6, ¿cierto? Los valores son los mismos. Nivel de confianza, 0.96, la prevalencia, 0.05 y la precisión, 0.05. Y me salió n igual a 73. ¿Sí? Y acá tenemos el nivel de confianza 0.96, la prevalencia 0.05 y la precisión 0.05. Son los mismos valores. Y fíjense cómo el tamaño de la muestra sale también 73. Por eso es que se dice que si el tamaño de la muestra es superior a 10.000, ya se utiliza solamente este, que es más sencillito, porque sale el mismo resultado. Yo pongo 12.000, por ejemplo, ¿ven? Sigue siendo 73. Si yo pongo 11.000, sigue siendo 73. Si yo pongo, a ver, 10.001, sigue siendo 73. ¿Ven? ¿Cómo no varía? Entonces ahí es donde la teoría dice que si la población es superior a 10.000, ya se puede utilizar directamente esta fórmula. Eh, Bien, ¿preguntas? Wow. La de comparación de grupos. No, no creas, no creas. Parece largo porque son dos grupos nomás, pero los valores son los mismos. Tenemos alfa, beta lo que se agrega, que sería el poder estadístico. Eso es lo que se agrega. Y después tenemos la prevalencia del primer grupo y tenemos la prevalencia del segundo grupo. Nada más que eso. Y acá lo mismo. Solamente que en vez de prevalencia acá vamos a tenemos alfa, que es lo mismo. Tenemos beta, que es el poder estadístico, que es lo que se le agregó. Y pues tenemos la varianza del grupo uno y tenemos la varianza del grupo 2. Y después nada más. Parece lo más largo. Y acá siempre vamos a trabajar con los mismos valores. Alfa, por ejemplo, es 0.05. ¿Sí? Para trabajar con la Z 1.96. Beta siempre se trabaja con 20%, que sería el poder estadístico. O sea, en realidad se trabaja con el poder estadístico de 80, ¿verdad? Que sería 20. Y después tenemos la prevalencia de ambos grupos. Si un grupo tiene su prevalencia, qué sé yo, del 10% y el otro grupo tiene la prevalencia del 15%, qué sé yo. El tamaño para cada grupo tiene que ser 685. Para cada grupo. Para el grupo uno y para el grupo 2.
Bien, no estaba compartiendo, ¿verdad? Sí, le estaba mostrando. Mm, sí, le estaba mostrando a ella. No compartí. Bien, preguntas, dudas. Bien, dejamos hasta acá entonces, chicos. Nos vemos el lunes. Dale, buenísimo. Dale, buenísimo. Chao, chao.